impuros por haberse mezclado con pueblos gentiles. Por esto había nacido esta gran enemistad entre judíos y samaritanos, porque los judíos que se mantenían 100% de sangre judía despreciaban a los samaritanos, a quienes consideraban gentiles. Ya no los consideraban judíos. Quiere decir que este hombre llevaba, hermanos, sobre sus espaldas varias cargas terribles. En primer lugar, su enfermedad. En segundo lugar, el desprecio de los judíos. Y en tercer lugar, quizá la peor de todas, entre las magníficas enseñanzas de los maestros del judaísmo, había una que decía que ningún samaritano entraría jamás en el descanso del seno de Abraham. Es decir, un samaritano nunca podría acceder a la salvación porque no era judío. Quiere decir que este hombre, hermano, vivía su vida en aquella desgracia terrible de aquella enfermedad despiadada y encima tenía que soportar el desprecio de los judíos por causa de su raza, por causa de su enfermedad, y todavía tenía que cargar con la tragedia de saber que no podía ser salvo. No podía ser salvo porque era samaritano. Solo los judíos tenían salvación. Por lo tanto, hermanos, este hombre era una persona verdaderamente sin ninguna esperanza. Todo le era adverso. No había nada en su vida que pudiera indicarle alguna pequeña luz de salvación, alguna pequeña luz de consuelo. Ni siquiera la muerte le podía significar consuelo, porque no podía ver en la muerte la esperanza de decir voy a morir y estaré en la presencia del Señor, porque la religión le había enseñado que como samaritano ni siquiera tenía ese derecho a la hora de morir. Era, hermanos, una vida verdaderamente triste y sumamente dolorosa. Este samaritano sufría en todas las áreas de su vida. Sin embargo, hermanos, finalmente este hombre se encuentra con Cristo, sale a buscar a Cristo y es sanado de aquella enfermedad. Nosotros hemos leído aquí que el Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, y mientras iban fueron sanados. Sin embargo, los otros 9 siguieron su camino en dirección al sacerdote, pero este samaritano regresó con Jesús. ¿Por qué creen ustedes que regresó con Jesús este hombre? ¿Por qué fue el único que regresó? Yo creo, hermanos, que hay una respuesta evidente. Fue el único que regresó porque fue el único que sabía que no era salvo. Los otros creían que eran salvos. Creían que eran salvos porque eran judíos. Nosotros somos de Israel. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos todo. Ya estamos sanos y encima ya sabemos que somos salvos porque somos judíos. Pero este hombre no tenía esperanza. Este hombre se ve sano de su cuerpo. Es un gran milagro. Este hombre se habrá llenado de felicidad al ver su piel renacer en un instante de manera sobrenatural. Pero inmediatamente habrá dicho, encima de esto a mí me falta algo todavía más importante, la posibilidad, la oportunidad de entrar en el seno de Abraham cuando Dios me llame a su presencia. Este hombre, hermano, sabía que su fe le había significado algo grande y maravilloso, pero quería más, quería su salvación. ¿Y cómo habrá pensado este hombre? Yo creo que este hombre pensó, si este Galileo me ha sanado de la lepra, seguro que este me salva. Si me pudo sanar de esto, me salva. Tengo que regresar con él. Él es el único que me puede salvar. Él es el único que representa una verdadera esperanza para mí. Y solo él regresó con Jesús. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Por qué podemos concluir que estamos en lo correcto al afirmar esto de parte del leproso samaritano? Porque en el verso 19, ustedes lo leyeron, el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Él regresó, hermanos, y Jesús sabía por qué regresaba. Y por eso le dice, tu fe te ha salvado.
¿Cuál fe? Ya no la fe en el sanador, la fe en el Salvador del mundo, Cristo Jesús, amén. Ahora la fe ya no le alcanzaba solo para confesarlo como su sanador. Su fe le alcanzó para decir: este es el hombre que me va a meter en el seno de Abraham. Este es Dios, este es el Mesías, este es el Rey y Señor. Y si Él me salva, soy salvo, aunque sea samaritano, amén, porque Él es el Señor. Obviamente, hermanos, que este hombre regresó por eso y eso recibió. Noten una cosa: los otros 9 iban sanos de su cuerpo, pero salvos. Yo pienso que no. No tengo derecho a juzgarlos, pero pienso que no, porque no regresaron al único que los podía salvar, Jesucristo. El samaritano regresó al único que lo podía salvar. A aquellos les interesaba más que el sacerdote los declarara oficialmente sanos. Pero a este le interesó más su salvación. Este dijo: ahora estoy sano, pero ¿de qué me sirve estar sano de mi cuerpo si mi alma se va a perder? Regresó con el único que lo podía salvar. Su fe, hermanos, había recibido mucho, pero quería más y recibió más del que le podía dar más. Amén. ¿Qué significa esto para nosotros? Que a nosotros nos podría acontecer algo parecido. Aunque físicamente no sufrimos una enfermedad como aquella, sí sufrimos, y la sufrimos nosotros cuando estuvimos en el mundo, de una lepra interior que también era triste y dolorosa, la del pecado. Vivíamos alejados de Dios, vivíamos abandonados en una vida disipada en diversas formas de pecado. Nosotros también nos organizábamos en comunidades de leprosos, si ustedes se dan cuenta, porque nosotros solo nos asociábamos con aquellos que eran iguales a nosotros. No nos gustaba que hubieran en nuestras reuniones de esos que andan hablando de Dios, ni andan hablando de la Biblia, ni andan hablando de esas locuras y esos fanatismos. Nosotros nos asociábamos con personas que padecían nuestra misma enfermedad. Estábamos organizados de tal manera que todo aquel que llegara hablando de cosas de arriba lo echábamos fuera, porque no lo queríamos en nuestro medio. Hasta que un día supimos que Jesús andaba cerca y llegamos hasta Él y rogamos hasta Él. Alguien nos guió hasta Cristo Jesús y reconocimos que nuestra vida estaba hecha pedazos, estaba afectada por la terrible dolencia del pecado. Reconocimos que llevábamos a cuestas cargas terribles y desesperantes. Nació en nosotros la fe en Cristo Jesús y fuimos salvos en el nombre del Señor. Venimos a la salvación en el nombre de Jesucristo. Venimos a Él, venimos de muerte a vida. Venimos de las tinieblas a la luz y conocimos la perfecta libertad en Cristo Jesús. Muchos aspectos de nuestra vida fueron transformados desde aquel día. Sabemos, hermanos, y existen miles de millones de testimonios en la iglesia de Cristo de personas que en el mismo acto de aceptar a Cristo fueron libertadas sobrenaturalmente de su vida de pecado, de diversas formas de esclavitud en cuanto a vicios, formas de vida, hábitos y tantas cosas. Cadenas se rompieron. Cristo es poderoso para romper cadenas y conocimos la libertad plena en Cristo Jesús y nos gozamos en esa libertad. Sin embargo, es posible que aunque muchas cadenas fueron rotas, algunos otros problemas quedaron en nuestra alma. Es posible que algunas otras dolencias hayan prevalecido en nuestra alma. Aunque muchos aspectos de nuestra vida fueron superados, otros quedaron pendientes. Se han quedado escondidos en lo profundo de nuestros corazones. En lo más hondo de nuestras almas han quedado situaciones que nos afectan. Y lo más doloroso, hermanos, de estas cosas que quedan pendientes es que muchas veces no son situaciones producto o resultado de nuestro pecado personal, sino del pecado de otros que ha afectado nuestra vida.
temores, tristezas, traiciones, abandonos, violencia, desprecios, situaciones que otros causaron en nuestra vida, pero las heridas quedaron con nosotros. Y a veces las heridas todavía sangran, las heridas todavía duelen. El tiempo pasa y conforme pasa el tiempo vamos descubriendo que el tiempo pasado no ha borrado la herida, que el tiempo pasado no ha sanado la herida, y que de repente viene un recuerdo de aquella situación y el dolor es el mismo. Como estaba en el primer día, así lo conservamos en lo profundo de nuestras almas. ¿Qué nos está diciendo una condición como esta? Que aunque nuestra fe ya vio cosas grandes de parte de Dios, nuestra fe necesita más. Necesitamos volver a Cristo Jesús. Necesitamos regresar al Señor y decirle: Señor, aún me falta algo. Quiero más, anhelo más de ti, necesito más de ti. En tu nombre, Cristo Jesús, hazme libre, hazme sano de las cosas que todavía quedan pendientes, de las cosas que todavía me duelen, de las cosas que todavía me hieren. A veces nos hemos conformado con lo que ya alcanzamos. Hemos alcanzado mucho por la fe en Cristo. Nuestra fe en el Señor ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Desgraciadamente, en muchos casos, nos sentimos muy felices con nuestra salvación y nos conformamos con llegar hasta ahí. Nuestra fe es conformista y no busca más. Y nos quedamos con esa victoria. Magnífica, por supuesto que sí. Nuestra salvación es la victoria más grande, pero el Señor todavía tiene mucho más para nosotros. Él nos dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido a anunciar la libertad a los cautivos. Yo he venido a devolver la vista a los ciegos. He venido a anunciar el año de la buena voluntad de Dios, que implica, he venido a llenarles de bendición, pero ustedes tienen que volver a mí. Pero ustedes tienen que regresar hacia mí, porque yo soy la fuente de su bendición. Amén. Nuestra fe no se debe de conformar. Nuestra fe nos debe impulsar a regresar a Cristo, porque Él todavía tiene mucha bendición para nosotros. Tenemos que volver y volverle a mirar cara a cara y volverle a mirar frente a frente otra vez y descubrir, hermanos, que Él nos ha estado esperando todo este tiempo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. La Escritura dice que Él conoce perfectamente todas nuestras necesidades, y si nos volvemos a Cristo vamos a descubrir que Él ya nos está esperando. ¿Se dan cuenta ustedes de este leproso que regresó? El Señor ya lo estaba esperando. Y cuando Él regresa, aquel hombre se arrodilla delante de Él y le dice: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Yo sé que venías a esto, yo sé que venías por esto, yo sé que querías esto, y yo he venido para dártelo. Yo he venido para entregártelo. Nosotros tenemos una condición superior sobre este hombre. Nosotros debemos venir con más certeza que este samaritano. ¿Por qué? Porque cuando aquel hombre recibió este favor de la salvación, todavía no se había pagado su pecado. Pero el nuestro ya fue pagado en la cruz del Calvario. Nuestra cuenta está saldada. No le debemos nada a Dios, porque Cristo nos compró con su sangre preciosa. No hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos regresar con absoluta certeza. No nos debe temblar la voz cuando le digamos: Señor, quiero más. Señor, me falta esto. Señor, esto quedó pendiente y solo tú tienes la respuesta. El Señor seguramente nos dirá: te he estado esperando todo este tiempo y sé que has venido por esto. Levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. Amén. Porque las promesas del Señor no cambian, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si queremos más de Él, tenemos que darle más de nosotros. Si queremos más de Él, tenemos que darle más de nosotros. Tenemos que darle más de nuestro tiempo. Tenemos que darle más de nuestro servicio.
Tenemos que darle más de nuestro apoyo al reino de Cristo en esta tierra. Tenemos que darle servicio a nuestra congregación. Tenemos que darle servicio al reino de Cristo en esta tierra. Tenemos que darle tiempo, capacidades, habilidades, recursos, conocimientos. Todo lo mejor de nosotros debe ser puesto al servicio de Cristo, porque si queremos más de Él, tenemos que darle más de nosotros. Y no hay mejor servicio que podamos darle al Señor que extender su reino en esta tierra. Vengamos a Él, porque Él nos está esperando. Él ha estado esperando quién sabe cuánto tiempo, porque sabe cuántas cosas hay pendientes en nuestra alma. De manera que cuando nosotros decidamos venir a Él, Él ya está listo. Es más, ya hizo provisión. La provisión para nuestra respuesta ya fue hecha hace más de 2000 años en el Calvario. De manera que lo único que falta es que volvamos a Él y le digamos: Señor, aquí está lo pendiente en mi vida. Lo pongo a tus pies, porque tú tienes provisión para mí. Amén. Vamos a orar.